¿Sabes que puedes estar viviendo en pecado mortal por omisión si conoces a personas perdidas y nunca has hablado de Cristo con ellas? Queridos hermanos y hermanas, esta pregunta puede parecer dura, quizá incluso aterradora, pero debo hacerla porque hay verdades que ya no podemos ocultar bajo la alfombra de nuestro consuelo espiritual. ¿Cuántas personas se han cruzado en tu camino que hoy pueden estar lejos de Dios, viviendo en la oscuridad, sin conocer la luz del Evangelio, y tú nunca has abierto la boca para hablar de Jesús? ¿Cuántos compañeros de trabajo, vecinos, familiares o amigos que ves a diario se pierden mientras tú, que conoces la verdad, permaneces en silencio? Esta no es mi pregunta, es propia de Dios. En el libro de Ezequiel, capítulo 3, versículo 18, el Señor nos dice con aterradora claridad: si los malvados mueren en vuestra maldad y no le advertisteis, exigiré su sangre de vuestras manos. ¿Alguna vez te has parado a pensar en el peso de esta palabra? Dios está diciendo que si alguien está eternamente perdido y pudiste advertir pero elegiste el silencio, te encargará el destino de esa alma. No estoy inventando doctrina, no exagero para asustar a nadie, solo repito lo que Dios mismo reveló a través del profeta. Negligencia evangelística, hermanos míos, este desprecio por la salvación de los demás, esta complacencia de pensar que cada uno que cuida de su propia vida espiritual nos convierte en cómplices de la perdición de los demás. Piénsalo conmigo, si ves a un niño corriendo hacia un precipicio, ¿no gritarías para avisarle? Si ves a alguien bebiendo veneno sin saberlo, ¿no le arrebatarías el vaso de la mano? Entonces, ¿por qué tantos de nosotros permanecemos en silencio cuando vemos a personas dirigiéndose directamente a la perdición eterna? ¿Qué consecuencia eterna espera a quienes tienen la verdad, pero la ocultan a los perdidos? Esta es la pregunta que recorrerá toda esta enseñanza. Antes de continuar, necesito que hagas algo por mí. Escribe ahora mismo en los comentarios: fe en Dios. No es solo una frase hermosa, es una declaración de tu alma. Es tú diciendo ante el cielo y la tierra que tu fe es firme, que ya no estarás en silencio, que asumirás la misión que Dios te ha dado de ser luz en este mundo de tinieblas. Escribe en los comentarios: fe en Dios. Necesito ver a esta multitud de testigos. Necesito sentir que estáis comprometidos con lo que vamos a aprender hoy. Sé exactamente lo que pasas por la cabeza ahora mismo. Quizá estés pensando: pero Padre, tengo miedo de evangelizar. La gente se burlará de mí. Pensarán que soy un fanático religioso. O quizá estoy diciendo: no sé cómo empezar una conversación sobre Jesús. No se me dan bien estas cosas. No he estudiado teología. Voy a hablar mal y hacer que la persona se aleje aún más de Dios. También puede ser que creas sinceramente en esa idea moderna de que cada uno tiene su propio camino, que todos los caminos conducen a Dios, que no debemos imponer nuestra fe a los demás, que lo importante es ser una buena persona independientemente de la religión. Queridos míos, conozco cada una de estas objeciones porque en décadas de ministerio las he escuchado cientos de veces. Conozco el miedo, conozco la vergüenza, conozco la confusión doctrinal que el mundo ha sembrado incluso dentro de la iglesia. Por eso he venido hoy aquí no para condenarle, sino para liberarlo a través de la verdad. En esta enseñanza descubrirás cuál es la verdad bíblica sobre tu responsabilidad en la salvación de los demás. No es mi opinión, no es interpretación privada, es lo que la palabra de Dios enseña con claridad cristalina. Entenderás cuáles son las consecuencias espirituales de omitir a Cristo de los perdidos. Aprenderás 3 pasos prácticos y sencillos que cualquiera puede aplicar para no volver a guardar silencio cuando Dios abra una puerta de evangelización.
Y déjame darte una micro-revelación ahora mismo que sacudirá las estructuras de tu autoindulgencia. En Mateo, capítulo 10, versículo 33, Jesús dice que quien me niegue ante los hombres, yo también le negaré ante mi Padre que está en los cielos. Siempre has pensado que negar a Cristo significa maldecirle, blasfemarle, decir que no crees en Él. ¿No es así? Pero la palabra de Dios es mucho más profunda y exigente de lo que imaginamos. El silencio también es negación. Cuando tienes la oportunidad de confesar a Cristo, de hablar de Él, de testificar sobre lo que Él ha hecho en tu vida, y guardas silencio por miedo o vergüenza, estás negando a Jesús ante los hombres. Y si le niegáis aquí, Él os negará ante el Padre Celestial. Esto no es una amenaza, es una promesa bíblica que debe tomarse en serio. Este vídeo no trata de hacerte sentir culpable, sino de despertarte a una misión gloriosa que Dios ha confiado a cada uno de sus hijos. Se trata de convertir tu miedo en valor, tu vergüenza en valentía, tu omisión en acción salvadora. Hoy quiero compartir con vosotros enseñanzas que no son mías, sino que vienen directamente del corazón del Evangelio. Estas son verdades que, si se aceptan con fe sincera, pueden transformar por completo no solo tu vida espiritual, sino también la vida eterna de decenas, quizás cientos de personas que Dios pondrá en tu camino. En cada reflexión que compartiré, quiero ayudaros a comprender mejor la voluntad de Dios para vuestra vida y a caminar con más propósito, paz y confianza en el Señor que nunca abandona la suya. No son palabras vacías. No son solo hermosos conceptos teológicos para la reflexión filosófica, son verdades prácticas y urgentes que deben salir del papel de la Biblia y entrar en la concreción de tu vida diaria, en tus relaciones, en tus conversaciones, en tus encuentros casuales, que en realidad no son casuales en absoluto, sino que providencialmente orquestados por Dios. Mientras caminamos juntos por estas palabras, verás que no son solo enseñanzas doctrinales, sino verdadera luz para tu alma, una respuesta a esa inquietud espiritual que quizá has sentido durante mucho tiempo sin saber cómo nombrar. ¿Cuántas veces has sentido un pinchazo en el corazón al ver a alguien sufrir y no saber qué decir? ¿Cuántas veces has querido hablar de Jesús, pero la vergüenza se te ha quedado atascada? ¿Cuántas veces te has preguntado si Dios está complacido con la forma en que has vivido tu fe, siempre tan privada, tan oculta, tan silenciosa? Lo que llegará a tus oídos hoy puede ser justo lo que tu corazón tanto buscaba en silencio, la confirmación que necesitabas para finalmente salir de tu zona de confort y asumir el papel que Dios ha preparado para ti desde antes de la fundación del mundo. Y al final de esta meditación, haremos una reflexión especial, un momento de gracia, una oración poderosa que puede fortalecer tu fe y renovar completamente tu camino con Dios. Será un momento de consagración en el que te entregarás a esta misión evangelizadora y pedirás al Espíritu Santo la audacia que recibieron los apóstoles en Pentecostés. Pero antes de profundizar, necesito preguntarte algo. Si este mensaje te está tocando el corazón, si sientes que Dios te trajo hoy aquí no por casualidad, sino por un propósito divino, te pido, haz clic en el botón de me gusta ahora mismo. No es mi vanidad queriendo números, es la estrategia de Dios pidiendo alcance. Cada me gusta que das hace que este vídeo llegue a más personas, más almas que necesitan escuchar esta verdad. Te conviertes en el instrumento de Dios para llevar su mensaje a los corazones sedientos. Y si aún no estás suscrito a este canal, haz clic en el botón de suscribirse y activa la campana de notificación. ¿Por qué? Porque este canal no existe para mi beneficio, sino para tu crecimiento espiritual y para la gloria de Dios. Cada vídeo que subo
Es el resultado de la oración, el estudio de la palabra, décadas de experiencia pastoral. Estas son enseñanzas que pueden literalmente cambiar el curso de tu vida eterna y la de quienes amas. Al activar la campana, te aseguras de no perderte ninguna palabra que Dios quiera decirte a través de este ministerio. Estás ayudando a construir una comunidad de fe, una familia espiritual que se fortalezca mutuamente a través de la verdad del Evangelio. Las enseñanzas que escucharás hasta el final de este mensaje pueden ser para tu alma la respuesta que tanto has esperado del Señor. He enseñado durante tantos años de ministerio que a menudo es en los pequeños detalles, en las verdades aparentemente simples de las Escrituras, donde Dios transforma por completo nuestro camino espiritual. Una sola verdad bíblica bien entendida y aplicada puede hacer más por tu santificación que años de religiosidad superficial. Por eso, os invito a quedaros conmigo hasta el último momento de este vídeo. No es solo otro vídeo religioso para consumir rápido y olvidar inmediatamente. Cada palabra fue sopesada, cada versículo elegido en oración, en cada reflexión madurada a lo largo de años, viendo vidas transformadas y también vidas desperdiciadas por falta de conocimiento. Al final daremos juntos una oración poderosa y entregaremos nuestro corazón al Padre, nuestros temores a Él, nuestra misión en sus manos. Puede que este sea el momento en que todo empiece a cambiar para ti, la línea divisoria entre una vida cristiana tibia y una vida cristiana encendida por el Espíritu Santo. Así que empecemos desde el principio, desde la base sólida sobre la que se construye todo. Necesito que entiendas que la Gran Comisión no es una sugerencia, no es un consejo para quienes tienen una vocación especial. No es una invitación opcional para cristianos más dedicados. Es orden, es un mandamiento, es un imperativo divino. En Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20, el Jesús resucitado se aparece a sus discípulos y dice: «Id entonces y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a observar todo lo que os he ordenado. Y he aquí, siempre estoy contigo hasta el fin de la era». Tienes que prestar atención a cada detalle de esta orden. Primero, Jesús no dijo que fuera si quieres, no dijo que sería bueno que lo hicieran, no se lo dijo a quien tenga el camino, dijo que fuera. Es un verbo en el imperativo, es un orden directo. Segundo, este mandato no se dio solo a los 11 apóstoles presentes en esa montaña de Galilea. Se dio a todo discípulo de Cristo hasta el fin de los tiempos. ¿Cómo lo sabes? Porque Jesús terminó diciendo que estaría con ellos todos los días hasta el fin de los tiempos. Bueno, esos 11 hombres murieron hace casi 2000 años. Si el mandato hubiera sido solo para ellos, Jesús habría dicho: «Estaré contigo hasta que mueras». Pero dijo que hasta el fin de los tiempos, lo que significa que el mandato de evangelizar se extiende a cada generación de cristianos, incluyendo a vosotros que me estáis observando ahora, incluyéndome a mí, que os predico. Tercero, presta atención al contexto en el que Jesús dio este mandato. Fue justo después de su resurrección, en el momento más glorioso de la historia humana, cuando había vencido la muerte, desgarrado las cadenas del infierno en pedazos y ganado la victoria definitiva sobre Satanás. Y es en este momento de máxima gloria cuando Él dice a los discípulos cuál debe ser su prioridad, cuál debe ser nuestra prioridad: hacer discípulos de todas las naciones. No es casualidad. Jesús sabía que tenía poco tiempo antes de ascender al cielo. Podría haber dado cualquier orden final, cualquier instrucción final. Eligió hablar sobre la evangelización. Cuarto, fíjate en que Jesús comienza diciendo que toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿Por qué dijo esto?
para que los discípulos entendieran que esa orden no venía de un hombre, no provenía de ningún líder religioso, no era la opinión de un maestro entre muchos. Vino de quien tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Cuando el titular de toda la autoridad da una orden, esa orden no es negociable, no está abierta a debate, no puede descartarse ni relativizarse. Es un mandamiento innegociable que requiere obediencia total. Ahora necesito aclarar qué significa evangelizar porque hay mucha confusión al respecto. Evangelizar no es solo invitar a alguien a ir a misa contigo. No se trata solo de decirle a la persona que Dios la ama. No es solo ser amable y esperar que tu amabilidad haga que la gente se interese por tu fe. Jesús fue claro: haz discípulos. Un discípulo es alguien que sigue a Jesús, que conoce sus enseñanzas, que obedece su palabra, que ha sido bautizado en el nombre de la Trinidad, que está siendo enseñado a guardar todo lo que Cristo ha mandado. Evangelizar es llevar a las personas a un encuentro transformador con Cristo, es presentar a Jesús como un Salvador personal. Es explicar el Evangelio de la salvación, es llamar al arrepentimiento y a la fe, es discipular, es acompañar, es enseñar. Es evidente que no hacemos todo esto solos, que es obra de toda la Iglesia, que requiere comunidad, pero cada uno de nosotros tiene un papel esencial que no puede ser externalizado: ser testigos, abrir la boca, sembrar la semilla, señalar a Cristo. ¿Cuántas conversiones empezaron con una simple palabra pronunciada en el momento adecuado por alguien que no era ni teólogo ni sacerdote, sino simplemente un cristiano obediente que no se callaba cuando Dios abría la puerta? Si evangelizar es un mandato divino dado por quien tiene toda la autoridad, ¿qué ocurre cuando desobedecemos? Hermanos míos, toda desobediencia a Dios tiene consecuencias espirituales. Cuando Dios ordena algo y elegimos ignorarlo, no solo estamos cometiendo un pequeño desliz, sino que nos estamos rebelando contra la voluntad expresada del Creador. Imagina a un soldado que recibe una orden directa del general y simplemente la ignora porque no le apetece o porque tiene miedo. Este soldado será considerado un desertor, será juzgado por insubordinación. Con Dios no es diferente. Somos soldados de Cristo, como Pablo se llamó a sí mismo. Hemos recibido órdenes: id y haced discípulos. Si nos quedamos quietos por autoindulgencia, miedo o vergüenza, no somos soldados fieles, somos desertores espirituales. Y los desertores no reciben condecoraciones el día de la victoria, reciben disciplina. Pero necesito profundizar aún más en esta verdad, porque es más seria de lo que la mayoría imagina. Voy a contarte algo que pocos sacerdotes tienen el valor de abordar, porque es una verdad difícil, una verdad que te molesta, una verdad que requiere un cambio radical. Voy a hablarte de la corresponsabilidad espiritual, de tener sangre en las manos, de ser vigilante. En el libro de Ezequiel, capítulo 3, versículos 17 a 21, Dios dice algo impresionante al profeta. Él dice: Hijo del hombre, te he hecho vigilante de la casa de Israel. Cuando escuches una palabra de mi boca, les advertirás de mí. Si le digo al malvado que morirá sin duda, y no le advertirás ni hablarás para advertir al malvado de su camino malvado para salvar su vida, morirá en su iniquidad, pero requeriré mi sangre de tu mano. ¿Entiendes lo que Dios acaba de decir? Lo repetiré para asegurarme de que está dentro. Si Dios te muestra que alguien va hacia la perdición, si te da la oportunidad de advertir a esa persona y eliges guardar silencio, cuando esa persona muera eternamente perdida, Dios te cobrará por su sangre. Dios te hará responsable de la perdición de esa alma. Ahora alguien podría decir: pero padre, esto se le dijo a Ezequiel, que era profeta, no se aplica a mí, que soy un cristiano común.
¿De verdad lo es? Mira lo que dice el apóstol Pablo, ya en la Nueva Alianza, en Hechos capítulo 18, versículo 6. Pablo estaba en Corinto predicando el evangelio a los judíos, y ellos resistieron, blasfemaron, rechazaron el mensaje. Entonces Pablo se sacude las prendas y les dice: «Vuestra sangre esté sobre vuestra cabeza. Estoy limpio. A partir de ahora voy con los gentiles». ¿Qué decía Pablo? Decía que había cumplido con su responsabilidad de proclamar a Cristo. Si lo rechazaban, era su responsabilidad, no la suya. Pero fíjate en la implicación. Si Paul no lo hubiera anunciado, la sangre habría estado en su cabeza, no en la de ellos. Esta no es la doctrina de Ezequiel en el Antiguo Testamento, es la doctrina de Pablo en el Nuevo Testamento aplicada a la Iglesia. Todo cristiano que conoce la verdad tiene la responsabilidad de proclamarla. Si tienes luz y escondes esa luz, las personas que tropiezan en la oscuridad a tu alrededor caerá, y Dios te preguntará: ¿por qué no encendiste la luz que te di? Necesitamos entender el vocabulario bíblico aquí. Cuando las Escrituras hablan de tener sangre en las manos, se refieren a la responsabilidad eterna. No es solo culpa psicológica o remordimiento emocional, es la rendición de cuentas ante el tribunal de Cristo. Es tener que dar cuenta del destino eterno de almas que podrían haber sido salvadas si hubieras abierto la boca. Piensa en la gravedad de esto. No estamos hablando de perder una oportunidad de negocio, perder un ascenso en el trabajo, olvidar el cumpleaños de alguien. Estamos hablando de almas inmortales que pasarán la eternidad separadas de Dios, en tormento consciente, sin fin, sin esperanza, sin alivio, para siempre. Y estas almas podrían haber sido alcanzadas si vosotros, que conocéis a Jesús, hubieran hablado de Él. ¿Puede medir el peso de esta responsabilidad? No intento manipularte con culpa, intento despertarte con la verdad. No evangelizar, hermanos míos, no es solo una omisión neutral. No es simplemente no hacer algo bueno, es una complicidad activa con la oscuridad. Te explicaré por qué. Jesús dijo en Mateo 12, versículo 30, «Quien no es para mí, está en mi contra». No hay neutralidad en el ámbito espiritual. O trabajas para la expansión del reino de Dios, o, aunque sea de forma pasiva, contribuyes a la expansión del reino de las tinieblas. Cuando conoces la verdad que te libera y eliges no compartirla, estás permitiendo activamente que Satanás mantenga cautivas a esas personas. Te conviertes en cómplice del diablo. ¿Eso suena fuerte? Debería sonar así, porque eso es exactamente lo que está pasando. El diablo no necesita convencerte de adorarlo, de hacer un pacto con él, de entrar en algún ritual satánico. Todo lo que necesita es convencerte de que guardes silencio, que no molestes a nadie con religión, que respetes la fe de los demás en el sentido distorsionado de no hablar nunca de tu propia fe. Si puede silenciarte, ganó, porque las personas a tu alrededor seguirán siendo ciegas. ¿Y quién es el Dios de este mundo que ciega la comprensión de los incrédulos? Pablo responde en 2 Corintios 4, versículo 4, «Es Satanás». Así que si no abres los ojos de nadie con la luz del Evangelio, estás dejando que Satanás mantenga a esas personas ciegas. Es complicidad. Ahora, si sientes que el corazón se te aprieta con estas verdades, si sientes el peso de una responsabilidad que quizá nunca habías comprendido antes, quiero que hagas algo ahora mismo. Quiero que digas en los comentarios: «Dios me protege». No es una frase mágica, no es un mantra, es una declaración de fe. Es tú reconociendo que sin la protección de Dios, sin su gracia, sin el poder del Espíritu Santo, no puedes cumplir esta misión. Es tú diciendo que confías en que Dios te cuidará cuando salgas del silencio cómodo y empieces a dar testimonio. Escribe en los comentarios ahora:
Dios me protege, y si este mensaje es importante para ti, no olvides suscribirte a este canal y darle me gusta a este video. Cada suscripción, cada like, hace que más personas reciban esta enseñanza que puede salvar no solo su vida espiritual, sino también la vida eterna de quienes les rodean. Ahora debo enfrentarme a una mentira que se ha convertido casi en dogma en la sociedad moderna y que, lamentablemente, se ha infiltrado incluso dentro de la iglesia. Es la mentira de cada uno con su fe, de todos los caminos que llevan a Dios, de respetar la religión de los demás en el sentido de no presentar nunca a Cristo a quienes tienen otra fe o no tienen ninguna creencia. Hermanos míos, esta es una de las mentiras más peligrosas y mortales que Satanás ha inventado porque parece tan hermosa, tan tolerante, tan respetuosa, tan amorosa. Pero es una mentira que mata, es veneno servido en una copa dorada. Déjame mostrarte lo que dice la palabra de Dios, no mi opinión, al respecto. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6, Jesús no da una opinión entre varias posibles. Está haciendo una declaración exclusiva y absoluta. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie acude al Padre salvo a través de mí. Fijaos en las palabras. Jesús no dijo que soy una manera entre muchas. Él dijo que yo soy el camino. Artículo definido. El único. No dijo que nadie acuda al Padre a menos que elija alguna religión sincera. Dijo, nadie viene al Padre salvo a través de mí, para mí, a través de mí, a través de mí, Jesús, no a través de la sinceridad genérica, no por buenas obras, en ningún sistema religioso, por Jesús, específicamente, exclusivamente. Si esto suena intolerante para los oídos modernos, el problema no está en lo que dijo Jesús, sino en los oídos modernos que han sido entrenados por el relativismo para rechazar toda verdad absoluta. Pero la verdad, por definición, es exclusiva. 2 más 2 son 4. Esto excluye todas las demás respuestas. ¿Eres intolerante? No, es verdad. De la misma manera, Jesús es el único camino. Esto excluye todos los demás caminos supuestos. ¿Eres intolerante? No, es verdad. Y si es cierto, si uno realmente solo puede llegar a Dios a través de Jesús, entonces toda persona que no conoce a Jesús está perdida, por muy sincero que sea en su religión, por muy bueno que sea moralmente. Está perdido. Y si está perdido y sabes cuál es la única forma de salvación, ¿qué tipo de amor sería el tuyo si guardaras esta información para ti? Pero hay más. En los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 12, Pedro proclama ante las autoridades religiosas judías, y no hay salvación en nadie más, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado entre los hombres por el cual debamos ser salvos. Pedro no está siendo políticamente correcto, está siendo bíblicamente correcto. Está diciendo que Jesús es el único nombre que salva. Ni Buda, ni Mahoma, ni Krishna, ni alguna fuerza cósmica impersonal, ni el universo, ni la conciencia colectiva de la humanidad. Jesús, el nombre de Jesús, y solo Él. No hay otro nombre. Esto no es arrogancia cristiana, es una revelación divina. Dios mismo, a través de los apóstoles inspirados por el Espíritu Santo, reveló que solo hay un nombre que salva, y ese nombre es Jesús. Si crees que la Biblia es la palabra de Dios, si crees que el Espíritu Santo inspiró a los escritores sagrados, entonces tienes que aceptar esta verdad, te guste o no, sea conveniente o no, sea popular o no. Y ahora, ¿a dónde nos lleva esto? Si solo hay un camino hacia la salvación y ese camino es Jesucristo, si no hay otro nombre entre los hombres por el que podamos ser salvos, entonces todo aquel que no conoce a Jesús está perdido. Todos. No importa si son personas maravillosas, generosas, honestas y sinceras. Sin Cristo
están perdidos. Y si miles de millones de personas en este planeta no conocen a Jesús, nunca han escuchado el verdadero evangelio, nunca han tenido una oportunidad real de creer en Él, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Podemos cruzar los brazos y decir que cada uno con su fe, respeto la religión de los demás, no impondré mi creencia. El verdadero respeto es no dejar que alguien vaya callado al infierno. El verdadero respeto, el amor verdadero, es hacer todo lo posible para advertir, mostrar el camino, presentar al Salvador. Si ves a alguien dentro de una casa ardiendo y esa persona está durmiendo, no te has dado cuenta del peligro. ¿Qué hace el amor? Derriba la puerta, grita, sacude a la persona, hace lo que sea necesario para salvarle. Puede que la persona se despierte asustada, enfadada, te maldiga por haber invadido su privacidad, pero al menos está viva. La evangelización a veces es así. Invades las comodidades de las personas con verdades incómodas porque amas demasiado como para dejarlas morir en paz. El silencio católico ante los perdidos, hermanos míos, ha contribuido a la condena eterna de millones a lo largo de los siglos. Esta es una verdad dura, pero necesaria. Durante mucho tiempo la Iglesia estuvo inactiva mientras crecían las sectas y las falsas religiones. Mientras protestantes de diferentes denominaciones estuvieran o no de acuerdo con toda su teología, salían a las calles evangelizando, llamando a puertas, predicando en plazas. Muchos católicos pensaban que bastaba con ir a misa el domingo, recibir la Eucaristía y ya está, deber cumplido. Evangelizar la misión era cosa de sacerdotes, de misioneros profesionales. El católico medio no tenía que preocuparse por eso. ¿Resultado? Millones que podrían haber conocido a Cristo a través de católicos fieles permanecieron en la oscuridad. ¿Cuántos se perdieron? ¿Cuántos están ahora en el infierno porque nosotros, que tuvimos la plenitud de la verdad en la Iglesia Católica, estábamos en un silencio cómodo? Dios quiere revelarte algo especial en este vídeo mío. Aguanta hasta el final. Esta palabra es para ti. No cuelgues ahora pensando que lo has entendido todo. Lo que viene después puede cambiar por completo tu vida y la de las personas que quieres. ¿Empiezas a entender la seriedad de esta misión? Evangelizar no es un hobby para cristianos extrovertidos. No es un regalo especial para unos pocos elegidos. No es obra exclusiva de sacerdotes y religiosos. Es el mandato de Jesús para cada discípulo. Es responsabilidad de toda persona bautizada. Es una deuda de amor que contrajimos en el momento en que fuimos salvados. Si has sido rescatado de la oscuridad hacia la luz, si conoces el camino, si has experimentado la salvación, debes una deuda impagable con aquellos que aún no conoces. Y pagar esta deuda significa abrir la boca, dar testimonio, evangelizar. Ya no puedes callarte, ya no puedes usar excusas, ya no es posible externalizar esta misión. Dios te está llamando, sí, tú que me estás observando ahora, a salir del silencio y convertirte en una voz profética, un testigo valiente, un embajador de Cristo en este mundo perdido y moribundo que necesita desesperadamente escuchar sobre Jesús. Queridos hermanos y hermanas, ha llegado el momento en que todo lo que he dicho hasta ahora adquiere una nueva luz, una revelación transformadora que cambiará por completo la forma en que afrontáis vuestra responsabilidad ante Dios. ¿Estás listo para escuchar la verdad que Jesús reveló en Mateo, capítulo 10, versículo 33? Dijo: «A quien me niega ante los hombres, lo negaré ante mi Padre que está en los cielos». Siempre hemos pensado que negar a Jesús significa blasfemar contra Él, gritar que no creemos, maldecir su nombre públicamente, entrar en debate teológico para defender el ateísmo u otra religión. Eso no es lo que Jesús está diciendo. La negación que Él tiene en mente es mucho más sutil, mucho más común, mucho más presente en nuestra vida diaria.
Jesús habla de negación por omisión, de silencio cobarde, de negarse a confesar su nombre cuando deberíamos hacerlo. Cada vez que tenías la oportunidad de hablar de Cristo, de testificar sobre lo que hizo en tu vida, de señalar a Jesús como la solución al sufrimiento de los demás, y te quedabas callado por miedo, vergüenza, porque pensabas que no era el momento adecuado, porque no querías parecer fanática, negaste a Jesús ante los hombres. Y si le niegáis aquí en la tierra, Él os negará ante el Padre que está en los cielos. No es una amenaza, no es manipulación emocional. Es la palabra de Jesús, el Hijo de Dios, que conoce el corazón humano como nadie más. Piensa conmigo, vamos a aplicar esto a la vida real, a tu vida cotidiana. No necesitamos salir a las plazas públicas gritando versos. No necesitamos ser predicadores profesionales con un micrófono en la mano. No necesitamos tener un doctorado en teología para evangelizar. Jesús no está pidiendo la actuación de un actor, está pidiendo un testimonio auténtico. Pero cuando Dios abre una puerta, cuando surge una conversación natural, cuando alguien pregunta por tu fe, cuando ves sufrimiento que solo Jesús puede sanar y tú estás en silencio, entonces es negación. Por ejemplo, imagina a un compañero de trabajo que está atravesando una crisis en su matrimonio, bebiendo demasiado para olvidarlo, lejos de Dios durante años. Él se desahoga contigo. Mi vida es un infierno, ya no puedo más. Y vosotros, que conocéis la paz de Cristo, responded, todo irá bien. Adelante, cuídate. Y no menciona a Jesús, lo negaste. O piensas en la vecina mayor que perdió a su marido, está sola, deprimida, cuestionando si Dios existe. Ella te confía, ¿por qué Dios permite tanto sufrimiento? Y tú respondes, no sé, a veces es así. Y no señala la cruz, no habla de la resurrección, no ofrece a Jesús como consolador. Lo negaste. O ese familiar que vive en pecado público, sale con alguien sin compromiso, está involucrado en adicciones y vas a su familia, hablas con todo el mundo menos sobre la salvación, el arrepentimiento, el amor misericordioso de Dios que aún espera, lo negaste. Cada silencio oportuno es negación, y la consecuencia es eterna. Esta revelación lo cambia todo. Ahora ya no se puede volver a la indiferencia misionera como si nada hubiera pasado. Conocer esta verdad te sitúa en un umbral espiritual del que no hay retorno. Ya no puedes fingir que no lo sabías, ya no puedes usar excusas cutres, ya no puedes culpar a la falta de tiempo o valor. Dios te reveló a través de esta palabra que el silencio es negación y ahora te exige actitud. ¿Quieres saber hasta dónde ha llegado esta palabra? ¿Desde qué ciudad me escuchas? Déjalo en los comentarios. Tu presencia me hace feliz. Saber que estás ahí, reflexionando, siendo tocado por la palabra, me da la fuerza para seguir predicando estas verdades que salvan. Ahora respiremos un poco. Contemplemos el corazón de Jesús para que esta verdad no nos aplaste, sino que nos transforme. En Mateo capítulo 9, versículo 36, la palabra nos dice que Jesús, recorriendo todas las ciudades y aldeas, enseñó en sus sinagogas, predicó el evangelio del reino y sanó toda enfermedad y dolor entre el pueblo. Pero cuando vio a las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque se habían desviado y estaban molestas, como ovejas sin pastor. ¿Sientes esa compasión? Jesús no veía las multitudes como estadísticas, no las veía como un problema social que se resolvía con políticas públicas, no las veía como una oportunidad para ganar fama o dinero. Vio ovejas sin pastor, errantes, molestas, perdidas, vulnerables a los lobos. ¿Y qué sintió? Una profunda compasión, una misericordia visceral que le impulsaba a actuar. No era una lástima superficial, era compasión la que llevó a la cruz.
Y en Lucas, capítulo 19, versículo 10, Jesús revela cuál fue el propósito central de toda su encarnación, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo perdido. Esto no era una misión secundaria, no era un pasatiempo de Jesús entre milagros y enseñanzas. Era el propósito central. Dejó la gloria celestial, el trono eterno, la adoración de los ángeles, encarnó en un establo apestoso, vivió pobre, fue rechazado, traicionado, crucificado, todo esto para buscar y salvar a los perdidos. Si Cristo, el Hijo de Dios, lo ha dejado todo para buscar a los perdidos, ¿cómo podemos nosotros, que hemos sido encontrados, que ya hemos probado la salvación, que hemos probado la dulzura de su amor, permanecer cómodos mientras otros perecen? ¿Cómo podemos sentarnos en nuestros sillones viendo la tele, navegando por redes sociales, mientras miles de millones van al infierno sin oportunidad de escuchar el Evangelio? La compasión de Cristo no es un sentimiento pasajero que admiremos desde lejos. Es una llama que debe encender nuestros corazones para una acción urgente. Evangelizar no nace de una obligación fría, no nace del miedo al infierno, no nace de una culpa manipulada, nace de la compasión, como la de Cristo. Cuando empiezas a ver a las personas a tu alrededor, no como molestas, no como competidores, no como extraños, sino como ovejas sin pastor, errantes y molestas, tu corazón se rompe. Empiezas a sentir lo que sintió Jesús, y cuando lo hace, no puede quedarse quieto. Quieres hacer algo, quiere hablar, quiere presentar al buen pastor. Es esta compasión la que te impulsará cuando llegue el rechazo, cuando la vergüenza intente silenciarte, cuando llegue el cansancio, porque el amor verdadero no calcula el coste, no mide el riesgo, no evalúa la conveniencia. Ve y hazlo, pero ahora vamos a enfrentarnos a una prueba que pondrá a prueba todo tu consuelo espiritual. Veamos si el amor que profesas con los labios es un amor que actúa. En 1 Juan, capítulo 3, versículo 17, el apóstol nos confronta directamente. Ahora quien tiene los medios de este mundo ve a su hermano necesitado y le cierra el corazón. ¿Cómo puede estar en él el amor de Dios? Juan dice que si ves a un hermano necesitado y cierras tu corazón, finges que no lo viste, pasas de largo, no echas una mano, no ayudas, ¿cómo puede habitar en ti el amor de Dios? Si para la necesidad material ya es prueba de falta de amor, imagina la necesidad espiritual eterna. Si cerrar nuestros corazones al hambre física ya cuestiona nuestro amor por Dios, mucho más cuando alguien camina hacia la perdición eterna sin conocer a Cristo. Piensa en la aplicación práctica. ¿Ves a un hermano sufriendo hambre y sin partir la mesa? Esto ya es una falta de cariño. Pero, ¿ves a un hermano sufriendo hambre de Dios, hambre de salvación, hambre de perdón, hambre de eternidad, y no compartes la palabra? No señales a Jesús como pan vivo que bajó del cielo. Esto es una falta de amor 1000 veces mayor. Amar como Cristo amó significa buscar la salvación de nuestro prójimo, aunque eso nos cueste vergüenza, rechazo, pérdida de amistades o burla. Jesús fue rechazado por su propio pueblo, traicionado por Judas, abandonado por los discípulos en la hora de la cruz, pero siguió amando, siguió buscando a los perdidos. El coste del discipulado es real, pero el amor verdadero paga el precio. El evangelismo es una prueba tangible de que el amor de Dios realmente habita en nosotros. Si no evangelizamos, nuestro amor es falso, superficial, egoísta. Al final, te espera un momento especial de oración. No dejes este video, porque Dios ha preparado algo para ti. Ahora profundicemos aún más. Veamos a quienes pagaron el precio máximo por no silenciar a Cristo. En Apocalipsis capítulo 12, versículo 11, el Verbo nos dice que lo vencieron por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, y no amaron sus vidas hasta la muerte.
Los mártires no vencieron a Satanás mediante rituales mágicos, ni mediante exorcismos espectaculares, ni con visiones místicas. Vencieron con la sangre de Jesús y con la palabra del testimonio. Abrían la boca, confesaban a Cristo, predicaban el Evangelio incluso bajo amenaza de muerte, y no amaban su propia vida por encima de Cristo. Esto no es teoría, es historia viva de la Iglesia. Mira los hechos de los apóstoles. Pedro fue crucificado boca abajo porque no quería guardar silencio. Andrés fue atado a una cruz en forma de X y clavado vivo por predicar a Cristo. Tomás fue atravesado por lanzas en la India por no negar a Jesús. Felipe fue apedreado en Hierápolis por evangelizar. Bartolomé fue despellejado vivo en Armenia por bautizar conversos. Mateo fue ejecutado con la espada en Etiopía por su predicación. Santiago, hijo de Zebedeo, fue decapitado por Herodes porque la palabra de Dios se difundió gracias a él. Todos los apóstoles excepto Juan murieron mártires. ¿Por qué? Porque no silenciaron a Cristo. Incluso cuando el precio era la vida misma, hablaban. Y nosotros, que vivimos en tiempos de relativa paz, nos da vergüenza mencionar a Jesús en una simple conversación, en el ascensor, en un círculo de amigos, en una barbacoa familiar. Aquí en Brasil, una tierra de fe católica, tenemos mártires que nos avergüenzan con su valentía. En Cunhaú y Uruaçu, en Río Grande do Norte, en 1645, los calvinistas holandeses invadieron la capilla durante la misa y masacraron a 240 católicos que se negaron a negar la fe católica. Los padres Ambrosio Francisco Ferro y Mateus Moreira fueron torturados. Les cortaron la lengua para que ya no pudieran predicar. Pero incluso mutilados, continuaron confesando a Cristo hasta que fueron decapitados y quemados. Y nos da vergüenza decir que somos católicos. Los mártires de Cunhaú y Uruaçu fueron canonizados santos por el Papa Francisco en 2025, 500 años después de que su sangre clamara por la Iglesia. No pensaban que la evangelización fuera opcional. Para ellos era la esencia de la vida cristiana auténtica. Pensar que evangelizar es para unos pocos es un error común, un error peligroso que nos mantiene paralizados mientras las almas perecen. Rezaré por cada nombre aquí. Si necesitas oración, deja tu petición en los comentarios. Y tu amén de fe. No te lo guardes para ti. Comparte tu necesidad y ve a Dios actuar a través de la comunión de los santos. Ahora nos acercamos a una revelación central que os dejará con los pies en la tierra. Presta atención, porque lo que viene ahora es el núcleo de todo este mensaje. En Romanos capítulo 14, versículo 12, Pablo declara: para que cada uno de nosotros rinda cuentas de sí mismo a Dios. Cada una. No hay escape colectivo, no hay responsabilidad externalizada. Tendrás que rendir cuentas en persona ante el trono del juicio. Dios no va a preguntar solo por tus pecados personales, por tus faltas morales, por tus oraciones sin respuesta. También preguntará por las almas que cruzaron su camino, sobre las oportunidades que te dio para hablar de Cristo y que te perdiste. ¿Cuántas veces Dios ha puesto a alguien que necesita el Evangelio justo delante de ti y tú lo has ignorado? ¿Cuántas conversaciones abrió Él de forma natural y usted desvió el tema? Cuando estemos frente al trono, no servirá de nada decir que no tuve tiempo, que no soy sacerdote, que no sabía cómo decirlo. Dios te mostrará las oportunidades perdidas en una película en cámara lenta. Hebreos capítulo 13, versículo 17, dice que los líderes espirituales darán cuentas por las almas que se les han confiado. Pero esto no exime al cristiano medio. Cada persona bautizada tiene responsabilidad por las oportunidades que Dios le ha dado. Piensa en la parábola de los talentos.
El sirviente que enterró el talento no solo perdió el suyo, sino que perdió la oportunidad de multiplicarse y fue arrojado a la oscuridad exterior. De la misma manera, si Dios te ha dado la gracia de la fe, te ha dado conocimiento de la verdad, te ha dado contactos con personas perdidas y entierras todo esto en un silencio egoísta, no solo pierdes tu recompensa, sino que contribuyes a la perdición de los demás. Esta verdad da miedo porque expone nuestro egoísmo y comodidad. Nos gusta una fe concreta, una religión íntima, una espiritualidad que no molesta a nadie. Pero Dios no te salvó para que te sintieras cómodo. Te salvó para convertirte en un canal de salvación para otros. La resistencia que sientes ahora es normal, es el anciano queriendo defenderse, pero la verdad te libera. Acepta y sé libre. Hemos llegado a las puertas del abismo, al límite de lo que creías saber sobre tu fe. Detente un momento y reflexiona profundamente. ¿Cuántos familiares han muerto sin conocer realmente a Cristo mientras vivías con ellos y nunca habías abierto la boca? Ese tío que bebía demasiado, que se burlaba de la religión, que murió sin confesión. Fuiste a su casa, hablaste de todo menos de la salvación. ¿Cuántos compañeros de trabajo enfrentaron crisis familiares, depresión, adicciones y escuchasteis estallidos, pero nunca señalaron a Jesús como solución? ¿Cuántos vecinos ancianos, solos, cuestionaban la existencia de Dios tras pérdidas dolorosas, y vosotros intercambiasteis saludos superficiales, pero nunca ofrecisteis el Evangelio? ¿Cuántas almas que hoy podrían estar en gloria eterna perecen en el abismo eterno porque nos avergonzamos? ¿Tuvimos miedo o fuimos demasiado perezosos para hablar? En Proverbios capítulo 24, versículos 11 y 12, Salomón nos enfrenta: liberad a los que están siendo llevados a la muerte y salvad a los que tambalean hasta el matadero. Si dices: he aquí, no lo sabíamos, no lo considera quien pesa los corazones, no conoce el que guarda tu alma, no pagará cada hombre según sus obras. Dios no acepta la excusa de la ignorancia cuando Él mismo te ilumina. Si no logras liberar a los que están siendo llevados a la muerte eterna diciendo que no lo sabía, Dios, que pesa corazones, sabe que tú sí sabías. Nuestro silencio tiene un destino eterno. Cada oportunidad desperdiciada es un alma perdida en tu cuenta. El abismo se abre ante nosotros. ¿Cuántos más caerán en nuestro silencio? Ahora lo contrario total, la revelación que invierte todo lo que pensábamos. En Romanos capítulo 1, versículo 14, Pablo declara: soy deudor tanto a los griegos como a los bárbaros, tanto a los sabios como a los necios. Pablo no presume de ser un misionero profesional, está confesando una deuda, deudor. Tenemos una deuda impagable con los perdidos. No evangelizamos como un favor que hacemos a Dios o a los perdidos. Evangelizamos porque somos deudores. Recibimos salvación gratuita, gracia inmerecida, perdón total y vida eterna como regalo. Pero con ello venía la responsabilidad de transmitir. Es una deuda de amor. Quienes han sido perdonados aman mucho y quieren que otros también sean perdonados. En 1 Corintios capítulo 9, versículo 16, Pablo clama: ay de mí si no predico el Evangelio. No es orgullo, es la conciencia de la deuda. Si no predicamos, estamos robando a los perdidos lo que hemos recibido gratis. La evangelización no es el carisma especial de unos pocos ungidos, es la deuda de todos los ahorrados. En Lucas, el versículo 12:48, Jesús dijo: a quien mucho se le ha dado, mucho se le exigirá, y a quien se le confíe mucho, se pedirá mucho más. Has recibido la fe católica, los sacramentos, la Eucaristía, la confesión. Se ha dado mucho, se requerirá mucho. Si sientes que Dios te ha traído aquí hoy, escribe en los comentarios: creo. Tu fe fortalece a los demás.
Ahora todo tiene sentido. Nuestra salvación llegó con la misión. El silencio es una traición a la deuda. Hora de pagar. Queridos hermanos y hermanas, ahora que esta gran revelación sobre nuestra deuda de evangelizar ha penetrado en vuestro corazón, exploremos las primeras implicaciones prácticas de esta verdad liberadora. Si evangelizar es deuda de todos nosotros, si es responsabilidad de cada persona bautizada, entonces Dios no te está exigiendo que seas doctor en teología, sacerdote ordenado, predicador carismático o misionero profesional con años de seminario. Dios no exige perfección académica, no exige una retórica brillante, no requiere estrategias de marketing eclesiales, solo requiere testigos. En Hechos capítulo 1, versículo 8, Jesús resucitado dice a los discípulos: «Recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros, y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra». Aviso, testigos, no teólogos, no evangelistas profesionales, no apóstoles dotados, testigos. ¿Y qué hace un testigo? Un testigo solo cuenta lo que ha visto, lo que ha experimentado, lo que sabe personalmente. No necesitas inventar doctrinas complicadas, no necesitas debatir teología sistemática, no necesitas citar concilios y encíclicas. Basta con decir: conocí a Jesús, cambió mi vida, mira lo que hizo por mí. Esta es la primera aplicación práctica que libera a tantos corazones paralizados por el miedo a la incompetencia. Empieza contando tu sencilla historia con Cristo. Por ejemplo, cuando alguien te pregunta cómo afrontas las dificultades de la vida, respondes: «Mira, yo paso por luchas como todos los demás, pero Jesús me da paz que el mundo no tiene», como prometió en Juan 14, versículo 27. «Le he visto sostenerme en tiempos imposibles. ¿Quieres saber más? Eso es todo». O cuando alguien se desahoga sobre la culpa por pecados pasados, dices: «Yo también llevé un gran peso de culpa. Pensé que Dios nunca me perdonaría. Pero descubrí su misericordia en la confesión», como dice en el versículo 9 de 1 Juan. «Si confesamos nuestros pecados, es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia». Mi vida ha cambiado por completo. Es puro testimonio, sin complicaciones. Lo que impide a la mayoría evangelizar no es la falta de conocimiento profundo, no es la incapacidad para explicar dogmas, sino la falta de valor y amor. Nos falta el valor para salir de la zona de confort donde nadie cuestiona nuestra fe. Hay una falta de amor que se entrega al otro hasta el punto de arriesgarse al rechazo. Pero cuando empiezas pequeño, como simple testigo, Dios se multiplica. No te pidió que convirtieras el mundo solo, te pidió que sembraras la semilla. El resto depende de Él. Ahora llegamos a la segunda implicación, una consecuencia que quizá nunca habrás imaginado, pero que la palabra revela con una claridad incómoda. En Santiago capítulo 4, versículo 17, el hermano de Jesús nos confronta. El que sabe hacer el bien y no lo hace comete pecado. No es un pecado cualquiera, es un pecado consciente, un pecado de omisión deliberada. Cada oportunidad desperdiciada de hablar de Cristo no es solo una inocente negligencia, no es un fracaso humano comprensible, es un pecado real que deberá confesarse en el tribunal de penitencia. Piensa en las eternas ramificaciones. Ves a un amigo hundiéndose en la depresión, las adicciones, las relaciones destructivas, y te callas. No es neutral, es un pecado de omisión. Escuchas a un familiar blasfemar a Dios, vivir en el adulterio público y no advertir con amor. No es la ausencia de mal, es un pecado activo porque sabe lo que es bueno y no lo hace. Levanta la vista hacia el capítulo 4 de Timoteo, versículo 16, donde Pablo instruye a Timoteo: «Ten cuidado contigo mismo y con la doctrina. Sigue en estas cosas,
porque al hacerlo te salvarás tanto a ti mismo como a quienes te escuchan. Fíjate en la profunda conexión. Cuidar la doctrina no solo te salva, sino que también salva a quienes te escuchan. Nuestra salvación está ligada al esfuerzo por salvar a los demás. Si descuidamos esta misión, no solo pecamos, sino que arriesgamos nuestra propia salvación. Cada silencio es un ladrillo en la pared que separa las almas de Dios. He preparado este mensaje con oración y dedicación. Si te tocó, basta con un simple gesto. Deja tu me gusta y suscríbete. Así, más almas encontrarán este camino. Ahora nos enfrentamos a la prueba definitiva, la verdad más difícil de aceptar porque se enfrenta a nuestro mayor miedo, el rechazo. En Juan capítulo 15, versículo 18, Jesús advierte: si el mundo te odia, sabe que me odió antes que a ti. Evangelizar traerá rechazo, burlas, pérdida de amistades, miradas de desprecio, quizás persecución sutil en el trabajo o en la familia. El mundo odia a Jesús porque su luz expone su oscuridad, como Juan el versículo 3. Cuando lleves esta luz, ellos también te odiarán. En Mateo 10 versículos 22 y 24, Jesús dice: y todos los hombres os odiarán por mi nombre. Pero quien perdura hasta el final será salvado. El discípulo no es superior al maestro. Si me persiguieron, te perseguirán a ti también. El coste del discipulado es alto pero real. Los amigos se alejan porque su fe les molesta. Los familiares se quejarán de que te has vuelto fanático. Los compañeros se reirán a sus espaldas. Pero la cuestión no es si seremos rechazados al evangelizar. La cuestión es si amamos a Cristo y a los perdidos más que a nuestra reputación, más que a la aprobación social, más a la comodidad emocional. Elegir el silencio para evitar el rechazo es elegir en contra de Cristo. Ahora que conoces esta verdad, no hay punto de no retorno. Volver al consuelo es traicionar a Jesús, que fue odiado por amor a ti. Pero Dios no deja a sus hijos sin recompensa. El punto de inflexión llega ahora con la promesa de gloria eterna. En Daniel 12, versículo 3. Los sabios brillarán como el resplandor del firmamento, y los que guían a muchos a la justicia como las estrellas por siglos de los siglos. Habrá una jerarquía de gloria en el cielo. No todo el mundo tendrá el mismo brillo. Los evangelizadores, aquellos que han guiado a muchos hacia la justicia, brillarán como estrellas eternas. En 1 Tesalonicenses, el versículo 19, Pablo pregunta: ¿cuál es nuestra esperanza o alegría o corona de gloria? No estás delante de nuestro Señor Jesús en su venida. Cada alma que lleves a Cristo será tu alegría eterna, tu corona en el cielo, tu tesoro que los ladrones no roban, el óxido no corroe. Al final de este vídeo, alzaremos juntos una oración que puede convertir este momento en un hito en tu vida. Quédate, porque Dios ha preparado algo especial para ti. Vamos al camino práctico. 3 sencillos pasos anclados en la palabra para que empieces a evangelizar hoy. Primer paso, basado en Colosenses 4, versículo 2. Continúa en oración, velando por ella con acción de gracias. Empieza orando a diario por los perdidos que Dios ha puesto en tu vida. Nombradlos: fulanito del trabajo, ciclano al vecino, beltrana al familiar. Ora específicamente: Señor, abre sus ojos a Jesús. Úsame como instrumento. Dame oportunidad. La oración persistente mueve montañas y prepara los corazones. Segundo paso. En 1 Pedro 3, versículo 15. Estad siempre preparados para dar una respuesta a todos los que os pidan que expliquéis la esperanza que hay en vosotros, con mansedumbre y miedo. Prepara tu testimonio personal sencillo. Escribe en un papel: antes de conocer a Jesús era así, lleno de culpa, ansiedades, vacío. Jesús me recibió aquí, me perdonó, me dio paz. Hoy vivo así. Practica contar en 30 segundos.
No tiene que ser perfecto, tiene que ser verdad. Paso 3, Efesios 6, versículo 19. Ruega por mí, para que se me dé la palabra en la entrada de mi boca, para que se conozca el misterio del Evangelio. Ora para que Dios abra puertas de conversación y dé valentía. Cuando surja la oportunidad por una pregunta, el sufrimiento de otras personas o una conversación casual, no guardes silencio. Dime, ¿puedo contarte cómo Jesús me ayudó con esto? No necesitas predicar en la calle, empieza por aquellos que ya conoces. Puedes obedecer. Dios empodera a sus elegidos. En 2 Corintios 6, versículo 2. He aquí ahora el tiempo aceptado, contemplad ahora el día de la salvación. No sabemos cuándo morirán las personas que nos rodean. Mañana puede ser demasiado tarde para ese familiar, amigo, vecino. Satanás quiere que pospongamos, que nos sintamos avergonzados, que racionalicemos nuestro silencio con excusas, porque no es el momento. Yo rezaré por él. Pero cada día que pasa, las almas perecen. En Josué 24, versículo 15, elegid hoy a quien serviréis. Ahora mismo, haz un compromiso interior de no volver a guardar silencio cuando Dios abra la puerta para hablar de Cristo. Si esta palabra te está tocando el corazón, deja tu me gusta en mi vídeo y suscríbete al canal. Es tu forma silenciosa de decir amén, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos y hermanas, alcemos nuestros corazones al Señor en este sagrado momento de gracia, anclado en la palabra que nos ha guiado hasta aquí. Ezequiel 3, versículo 18, nos recuerda: no queremos sangre de nadie en nuestras manos, Señor. Nos habéis puesto como centinelas, como testigos, y hoy nos habéis revelado que el silencio es negación, que la omisión es pecado, que nuestra deuda de amor clama por acción. Padre misericordioso, gracias por salvarnos cuando estábamos completamente perdidos en la oscuridad del pecado, vagando como ovejas sin pastor. Gracias por enviar a alguien fiel, un padre, una madre, un amigo, un sacerdote, que nos habló de ti, que rompió el silencio y nos presentó a Jesús como el camino, la verdad y la vida. Gracias por hacernos deudores de esta salvación inmerecida, por llenarnos con tu Espíritu para que podamos pagar esta deuda eterna trayendo a otros a ti. Señor Jesús, fuiste tú quien dejó la gloria del cielo para buscar y salvar lo perdido, como nos dice Lucas 10:19-10. Tu compasión nos conmueve, tu cruz nos libera, tu sangre nos lava. Espíritu Santo, ven ahora sobre nosotros como prometido en Lucas 11:13. Si tú, siendo malvado, sabes dar buenos dones a tus hijos, ¿cuánto más dará el Padre Celestial el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Permítenos ser testigos fieles, como los apóstoles en Pentecostés. Desciend sobre esta asamblea virtual, llenadnos de fuego misionero, eliminad todo temor servil. Ahora, Señor, respondiendo a los gritos de nuestros corazones, pedimos liberación del miedo al rechazo, como en 2 Timoteo 1:7. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de sano juicio. Libéranos de la vergüenza humana que nos silencia. Haznos valientes como Pedro antes del Sanedrín, para la salvación de nuestros parientes perdidos, según Hechos 16:31. Creed en el Señor Jesús, y vosotros os salvaréis, vosotros y vuestra casa. Toca los corazones endurecidos de hijos pródigos, cónyuges distanciados, nietos incrédulos. Abre sus ojos a la luz de Cristo. Abrid puertas de conversación, como en Colosenses 4:3. Orad al mismo tiempo por nosotros, para que Dios nos abra la puerta de la palabra, para que hablemos del misterio de Cristo. Que en comidas familiares, conversaciones de trabajo, encuentros fortuitos, prepares el terreno para que podamos presenciar sin esfuerzo forzado. Danos sabiduría para hablar,
según Santiago 1:5. Si alguno de vosotros carece de sabiduría, que pida a Dios, que da generosamente a todos los hombres y no les afecta, y se le entregará. Palabras simples, timidez y miedo, como enseña Peter, y ánimo para no volver a negarte, según Mateo 10:32. Quien me confiese ante los hombres, también lo confesaré ante mi Padre que está en los cielos. Que nuestro sí sea eterno, nuestro testimonio inquebrantable. Te encomendamos, Padre, todo temor y toda vergüenza, según 1 Pedro 5:7, echando toda tu ansiedad sobre Él, porque se preocupa por ti. Toma nuestras debilidades, nuestras excusas, nuestra pereza espiritual. A cambio, danos tu fácil mango y tu carga ligera. Declaramos en fe, según Daniel 12:3. Seremos contados entre los que han llevado a muchos a la justicia, y brillaremos como las estrellas para siempre. Cada alma que toquemos brillará en tu presencia y nosotros con ellas. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Comenta ahora en los comentarios: amén, recibo, acepto. Escribe el nombre de la persona a la que vas a evangelizar, tu hijo, vecino, colega, para que podamos orar juntos, para cubrir este compromiso misionero con la intercesión. Tu declaración de fe aquí fortalece a toda la comunidad. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, hemos llegado al final de este viaje transformador a través de la palabra de Dios. ¿Y qué viaje ha sido? Descubrimos juntos que el silencio ante los perdidos es una negación de Jesús ante los hombres, que evangelizar no es una opción voluntaria, sino una deuda de amor impagable por la gracia recibida, que nuestra negligencia tiene consecuencias eternas tan pesadas como la sangre en nuestras manos, pero que una gloria indescriptible espera a quienes se atreven a llevar a muchos a la justicia, brillando como estrellas en el cielo nuevo. Pasamos por el miedo inicial a la intrigante pregunta: la fundación de la Gran Comisión, el liberador revés de la deuda eterna, las pruebas del coste del discipulado y la recompensa celestial que hace que todo valga la pena. Esto no era una predicación humana, era una revelación progresiva de las Escrituras que ahora establece una nueva realidad en tu corazón. Ya no eres el cristiano silencioso, cómodo e indiferente. Eres un testigo comisionado, un deudor audaz, un vigilante vigilante, un instrumento de salvación en manos de Dios. Me alegra mucho saber que estamos juntos en este camino de fe, siguiendo estas enseñanzas de la palabra que nos unen como familia espiritual. Sois una pieza fundamental aquí, cada uno de vosotros que perseverasteis hasta el final. Quiero invitarte, con todo el afecto pastoral de décadas de ministerio, a dejar a los tuyos como celebración del compromiso que acabamos de asumir de no volver a guardar silencio ante los perdidos. Es su amén silencioso a la misión de Cristo. Si aún no te has suscrito a este canal, hazlo ya. Suscríbete y activa la campana de notificación. No es burocracia técnica, es un pacto espiritual para seguir aprendiendo juntos y llevar a Cristo a los perdidos, para recibir las próximas enseñanzas prácticas que te prepararán aún más. Su inscripción lleva esta luz a almas más sedientas, multiplica el fruto misionero. Y en los comentarios, decidme, ¿desde dónde la estáis viendo? Mulungu, en Ceará, Fortaleza, interior de Sao Paulo, Río Grande do Sul. Comparte lo que más te ha tocado hoy, o una petición de oración para alguien que necesita escuchar a Jesús. Tu historia importa para Dios y para todos nosotros aquí. Recemos los unos por los otros, construyamos esta comunidad de testigos fieles. Esto es solo una parte del camino que he estado recorriendo contigo a través de la palabra. En el próximo vídeo de este canal, iremos aún más allá. Te enseñaré exactamente qué decir cuando alguien te pregunte por tu fe. Las 3 frases bíblicas infalibles que abren incluso el corazón más cerrado.
Palabras simples ancladas en las Escrituras que siembran semillas de salvación. No es una teoría lejana, son herramientas prácticas probadas en años de asesoramiento pastoral que puedes usar mañana incluso en el supermercado, en el autobús, en la familia. No dejes pasar esa oportunidad. El siguiente paso en tu camino misionero está al alcance. Caminemos juntos, porque aislados somos vulnerables, pero unidos en la palabra somos invencibles. Permanece en la presencia del Señor, permite que siga hablando a tu corazón a través de estas enseñanzas. Recuerda siempre Isaías 55:11. Así será mi palabra que salga de mi boca. No me devolverá en nada, sino que hará lo que me plazca y prosperará en aquello para lo que la he designado. Cuando hablas de Cristo, aunque parezca rechazado en ese momento, la palabra hará efecto, germinará, dará fruto. Filipenses 1:6. Estoy convencido de esto, que quien inició una buena obra en vosotros, la llevará a su fin hasta el día de Cristo Jesús. Dios no te llamó a esta misión para abandonarte a mitad de camino, completará lo que empezó. Y ahora la bendición pastoral de Números 6, versículos 24 a 26. El Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga brillar su rostro sobre ti y tenga piedad de ti. Que el Señor levante su rostro sobre ti y te dé paz. Id ahora, hermanos míos, evangelizad a los perdidos con la audacia del Espíritu. Nos vemos en la próxima enseñanza. Que Dios te cubra con su abundante gracia. Amén y amén.